Bueno, vamos a empezar la práctica, como siempre, ya, revisando un caso clínico y aplicar pues todos los conocimientos que tienen. Recuerden ustedes que esto es un ejercicio en el cual ustedes van a poder, como se llama, poner en práctica los conocimientos que tienen de ambos capítulos, no solamente de respiratorio. Por supuesto, vamos a insistir, obviamente, en todo lo hecho durante este capítulo de aparato respiratorio de manera más intensa. ¿Correcto? Les adelanto que esta es una práctica de una clase teórica que ya han tenido ustedes, así que no creo que haya mayor dificultad para que comprendan, pero como siempre, el micro está abierto, pueden ustedes preguntar, no hay ningún problema, no se sientan como disminuidos ni avergonzados, estamos aprendiendo, así que por favor lo que quiero es que ustedes participen de manera activa. Muy bien, tenemos solamente 9 personas, ¿ya? Es una pena, en fin, porque vamos a tener que iniciar, ¿no? Iniciar la práctica con los que están presentes. Bueno, en la medida que se van incorporando, van a tener, pues, no sé, que participar, pero de manera un poco incompleta, porque no van a escuchar la historia clínica. Así que ya siendo la hora avanzada, ¿no? Vamos a iniciar, ya son las 8 y 2, vamos a iniciar a ver con la lectura de la historia clínica. Ya, como siempre, vamos a dar la palabra en orden de llegada, pues, o en orden alfabético que está acá, ¿ya? A ver, Alison Espinosa. Doctor, buenos días. Buenos días, Alison. ¿Cómo estás? Ten la bondad de leer la historia de este primer caso. Sí, doctor. Varón de 20 años, estudiante y trabajador dependiente. Acude por enfermedad de 25 días de evolución, notando inicialmente malestar, decaimiento y aumento del sueño que lo atribuía a su trabajo nocturno, panadero. Con el paso de los días aumenta su malestar, inapetencia, cansancio fácil, sensación febril, dolor impreciso en el hemitórax derecho, tos no productiva. Hace 7 días deja de trabajar por alza térmica hasta 38 grados. Astenia, dolor torácico derecho fugitivo y sensación de falta de aire, especialmente cuando adopta el decúbito lateral izquierdo. Se intensifica la tos y el dolor que le obliga a acudir al consultorio particular. Sí. Le dicen que está resfriado y le medican analgésicos y antibióticos no precisados. Sin embargo, no siente mejoría. Al incrementarse la dificultad respiratoria, al menor esfuerzo, acude a emergencia de la domiciliadora, siendo hospitalizado. Antecedentes: vive solo, estudia de día y trabaja de noche. Compartía la habitación con un amigo que volvió a su provincia porque se sentía mal. Muy bien, Alison. A ver, Álvaro, siguiendo la modalidad de discusión, ¿qué síntomas te llama la atención del cuadro clínico? Me llama la atención, doctor, la dificultad respiratoria que Dificultad tiene. respiratoria. Elige una molestia para que puedas hacer un razonamiento fisiopatológico. A ti te llama la atención entonces la dificultad respiratoria. Sí. Muy bien. Gabriela. Buenos días, doctor. Gabriela, buenos días. ¿Qué otra molestia del cuadro clínico te llama la atención? Me llama la atención la astenia y el dolor torácico derecho. Ya, astenia y dolor torácico derecho. Muy bien. Jennifer Altamirano. Jennifer. Doctor, que tiene una sensación febril con una alza térmica de 38 grados. Ya, alza térmica. Muy bien, alza térmica, ¿no es cierto? Entonces, van a ver ustedes de qué paciente estamos hablando. Alison, ¿qué te llama la atención la edad de este paciente en relación con el cuadro clínico? Bueno, podría decir que este paciente es joven, ¿no? ¿Se puede decir o se afirma que es joven?
Ahí no hay Sí, es más duda, ¿no? Yo riesgo. creo que con la edad no hay duda, ¿no es cierto? Y las personas jóvenes, de acuerdo a lo que se llama a la frecuencia de patologías que pueden sufrir, ¿qué patologías pueden estar presentes en un paciente joven? Acuérdate que los ¿Podría síntomas ser que estamos hablando pueden neumonía? presentarse en cual, perdón, pues claro, ¿Neumonía? puede ser una neumonía o cualquier problema de tipo infeccioso. ¿Tú crees que este paciente podría plantearse la posibilidad de que tenga de repente una neoplasia? No, porque eso mayormente ocurre en las personas de mayor edad. Así es, ¿no? Entonces, probablemente tenga una enfermedad de tipo inflamatoria, ¿no? No sabemos si es infecciosa, si es de forma inmunológica. Acuérdense ustedes que hay una serie de enfermedades inmunológicas que pueden presentarse con fiebre y que precisamente comprometen pues a la gente joven, ¿no? Por supuesto que acá el sexo seguramente es una situación que no está muy asociada, pero definitivamente en un paciente con este tipo de, como se llama, de molestias, obviamente lo primero que uno piensa es un problema de tipo inflamatorio, ¿no es cierto? Probablemente en la cabeza, probablemente de tipo infeccioso, y en segunda instancia de tipo de repente inmune. Y de repente muy alegado, porque en medicina, por favor, en medicina no se puede descartar, ¿ya? Nosotros hablamos estadísticamente de las frecuencias de acuerdo al grupo etario, pero de repente pues, te puede estar en el 0.5% o el 1% de pacientes que pueden hacer neoplasias a esta edad, ¿no? Así que eso hay que tomar siempre de manera así, llama transitoria, y analizar conjuntamente con todo el cuadro clínico. Muy bien. ¿Y qué comentario tienes en relación con el tiempo de enfermedad? Alison, continúa a ver, por favor. Bueno, en cuanto al tiempo de enfermedad, puedo decir que ha sido, es de tipo progresivo, porque dice que ha estado evolucionando durante estos 25 días. Y Ya, pero el tiempo además, de enfermedad, ¿qué te dice? El tiempo de enfermedad. ¿Cómo clasifican las enfermedades de acuerdo al tiempo? eh, yo diría que es de tipo insidioso. No, hija. Ya, para que recuerdes, cuando tú haces el reporte de llama de un cuadro clínico, tienes 4 situaciones que tienes que reportar en la cabeza antes de la historia clínica. O, perdón, antes de la historia de la narración. Tiempo de enfermedad, forma de inicio, curso y síntomas principales. Nosotros acá estamos haciendo ya ¿cómo se llama? Eh, Estamos siguiendo de frente en la creencia de que ellos tienen ya un conocimiento pleno de lo que es semiología general y cómo se presenta una historia, ¿ya? El tiempo de enfermedad es una cosa, la forma de inicio tiene otras divisiones, el curso significa otra cosa, y los síntomas principales, por supuesto, lo que estamos nosotros a ustedes tratando de que ustedes describan los síntomas que a ustedes les inicia o les significa o les produce de repente una impresión de que es más importante en el cuadro clínico, ¿ya? Entonces, de acuerdo al tiempo de enfermedad, recuerden ustedes, las enfermedades se dividen en enfermedades agudas, subagudas y crónicas. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta, ¿correcto? Por una neumonía, que ya hemos hecho una discusión sobre el síndrome neumónico, un paciente difícil, pues, que tenga una neumonía común y corriente que dure 25 días, ¿no es cierto? Una neumonía, pues, aguda, tipo neumonía neumocócica, qué sé yo, pues el paciente está en 48 a 72 horas en el hospital. Nunca está después de los 25 días. Una neumonía que se llama famosa neumonía atípica, el paciente puede tardar un poco más, que lo confunde con procesos gripales. El paciente generalmente viene entre el 7º y 10º día recién, porque el cuadro clínico no es tan aparatoso como en la neumonía típica. ¿Se dan cuenta? Y en este paciente obviamente tiene pues obviamente 25 días, ¿no? Está todavía de repente aguda ya saliendo a la fase subaguda, ¿no es cierto? Y también mediante esto podemos decir que el paciente pues no adolece de una enfermedad crónica. Es una enfermedad subaguda, probablemente de tipo inflamatoria que puede tener el paciente una persona joven. Perfecto. Esa es la situación. En medio de eso, lo que ustedes saben perfectamente que todos los datos de la historia clínica sirven de manera orientadora para plantear las posibilidades clínicas. Entonces, basado en eso, ahora recién ustedes inician. Entonces, estamos frente a un paciente joven
¿no? Estudiante y trabajador dependiente, miren ustedes, que acude pues por una enfermedad aparentemente de aguda a subaguda, de 25 días de evolución, ¿no es cierto? ¿No? Y que nosotros estamos pensando que puede tratarse pues de un problema de tipo inflamatorio de alguna naturaleza, que todavía no está consignado. Entonces, para ver qué puede estar pasando, ¿no es cierto? Vamos a ir analizando el resto del cuadro clínico. Por supuesto que Álvaro habló de dificultad respiratoria. Bueno, en la cuarta parte de la presentación de la historia clínica hay un acápite que dice síntomas principales. Entonces, cuando digo síntomas principales, uno siempre trata de ver el síntoma dominante, el síntoma llamativo, porque ustedes saben que el síntoma principal, como su nombre lo indica, también se llama síntoma guía. Nos sirve para hacer los planteamientos diagnósticos, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes me ponen astenia como síntoma principal, pues ustedes busquen en el libro astenia y no van a encontrar. Pues si ustedes encuentran dolor, encuentran disnea, ustedes van a encontrar capítulos y capítulos específicos de esta manifestación, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo, obviamente, en la valoración de un paciente, en este caso con un síndrome de tipo respiratorio, ¿ya? Muy bien, dejemos a ver a Álvaro y que nos explique la molestia que él ha planteado, que le ha llamado la atención. Doctor, Álvaro, ¿qué te bueno, llamó la atención? ¿Qué te llamó la atención? Dificultad respiratoria, ¿no es cierto? exacto. Ajá. Muy bien. Entonces, ¿cómo catalogas esto? ¿Es una disnea o no es una disnea? Sí, es una disnea, debido a que Perfecto, el es una paciente disnea. Yo manifiesta. creo que no hay que tener ninguno, ya les he mencionado que a veces uno confunde, ¿no? Algunas otras manifestaciones que pueden parecer o pueden confundir con se llama con disnea. Este paciente tiene astenia. ¿Qué es astenia? El dolor muscular. Álvaro, El dolor ¿qué es muscular. astenia? Fatiga muscular, doctor. ¿Recuerdas? Sí, astenia, astenia. ¿Qué es astenia? Fatiga muscular. Mm, ese es lo que tú dices es cansancio o fatigabilidad. Fatigabilidad es la situación de la sensación de cansancio rápido, es de fatigabilidad, que puede o no estar asociado a disnea. La astenia es la sensación subjetiva, ¿ya? Uno puede sentir astenia, o sea, no tiene ganas para hacer nada, inclusive sin hacer actividad física, esa es la astenia. O sea, la sensación de una disminución del vigor físico, esa es la astenia. Es más una sensación de tipo subjetiva. El paciente no hace ninguna actividad física, pero se siente sin ganas de hacerlo. Esa es una astenia, ¿ya? La fatigabilidad será pues el cansancio que el paciente tiene luego de hacer una actividad física un poco, ¿no? Un poco intensa, el paciente se fatiga fácilmente. Eso es lo que puede ocurrir de repente un paciente que está, bueno, ahora que estamos encerrados, por ejemplo, tú, por ejemplo, que de repente sales a correr, haces un poco de actividad física, seguramente en los días normales, ahora que estás encerrado no puedes hacerlo, y seguro que cuando sales a hacer tu footing, y seguramente no vas a tener el mismo rendimiento que tenías anteriormente, y te vas a cansar más fácilmente, ¿no es cierto? Ese es el Claro. cansancio, ¿no? Correcto, ¿no es cierto? ¿No? Y la fatigabilidad de repente ya es una fatiga un poco patológica. Es un cansancio fácil, pero ya con un aire ya de anormalidad, ¿no? En la disnea es la sensación de ahogo. El paciente te va a decir que me falta el aire, doctor, no puedo respirar, me falta el aire, me asfixio, me ahogo. Ese es el que se llama la disnea. Entonces, este paciente tiene disnea. Y para hacer una recapitulación, Álvaro, ¿cómo divides las disneas? Semiológicamente. ¿Cómo, doctor? ¿Cómo divides las disneas de manera semiológicamente? De acuerdo al esfuerzo y Perfecto, a la posición. perfecto, muy bien. Disneas de esfuerzo y disneas posicionales. Entonces, acá, obviamente, ¿qué hay en relación a la disnea de esfuerzo? Bueno, es una disnea de, no, de pequeños esfuerzos, debido a que el ¿No? paciente manifiesta que al, a la menor movilidad siente la dificultad. Perfecto, ¿no?
Este paciente obviamente tiene una línea de curso relativamente rápido, ¿no es cierto? Entonces no se perfila acá una disnea a gran esfuerzo, pero este paciente parece que de frente obviamente comienza a hacer una disnea de mediano esfuerzo, ¿no es cierto? Hasta que el paciente probablemente pues cursa rápidamente en algún momento una disnea bastante intensa, probablemente inclusive hasta disnea de reposo, ¿no? Que no se manifiesta. En relación a las disneas posicionales, ¿existe alguna manifestación en la historia clínica que tenga este paciente de disnea posicional? No, no manifiesta ninguna. No manifiesta. A ver, ¿quién dice? ¿Hay disnea posicional? Cualquiera de los... Perfecto. Alison. Muy bien. Sí, doctor. Alison dice Sí, que... A ver, Alison, te escuchamos. que sí presentaba porque ahí menciona de que justamente le falta el aire cuando pues, especialmente adopta el decúbito lateral izquierdo, que vendría a ser trepopnia o Una trepopnea. trepopnia. Muy Ajá. bien. Es una trepopnia. ¿Qué es trepopnia? Derecha e izquierda. Es una izquierda. Así dice, ¿no? Porque el paciente tiene problemas cuando se acuesta para el lado derecho o izquierdo. Izquierdo, A ver, dice ahí. lateral izquierdo. Sensación de falta de aire, especialmente cuando adopta el decúbito lateral izquierdo, ¿no? Esa es trepopnia izquierda, por supuesto, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y por qué se puede estar? Alison, ¿por qué se puede estar produciendo? ¿Cuál sería el mecanismo fisiopatológico de la trepopnia? ¿No me escuchan? ¿Me escuchan ahora? Ah, bueno, seguramente. Ya. Dígame el mecanismo fisiopatológico de la trepopnia. ¿Por qué se produciría trepopnia? La definición ya la tienen ustedes. Es la sensación de dificultad respiratoria cuando el paciente adopta un decúbito lateral. Esa es la trepopnia. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el mecanismo fisiopatológico? Ya les mencioné en la parte teórica. Si existe alguna interferencia en la movilidad del pulmón de un lado, el paciente adopta, pues, obviamente, la posición de tórax enfermo, obviamente, pegado a la cama para permitir que el otro hemitórax se desplace de manera apropiada. Ese es el mecanismo fisiopatológico. Y la interferencia puede ser cualquier tipo de patología, ¿no? Puede ser patología del tipo derrame pleural, puede ser de repente un neumotórax, o puede ser de repente el paciente puede tener una neoplasia en ese, se llama, en el espacio pleural, o que afecte ese pulmón. En consecuencia, el pulmón, pues obviamente, que no se expande adecuadamente, tiene tendencia el paciente a ponerlo en contacto con la cama para permitir que el pulmón sano se movilice de manera apropiada. Y este paciente tiene, obviamente, pues, este tipo de situación. Muy bien. La otra molestia que se estaba presentando en este paciente, obviamente, era que tenía dolor. A ver, yo creo que el dolor acá es fácilmente identificable. Quisiera que alguno de ustedes haga un comentario. ¿Qué les parece? Y recuerden ustedes la parte teórica que le hicimos sobre semiología del dolor torácico y vimos pues, que hay una serie de patologías, tanto respiratorias como extrarrespiratorias, e inclusive patologías torácicas no respiratorias, ¿no? Entonces, ¿qué les parece este tipo de dolor? ¿Quién quiere comentar? Muy bien, Paola. ¿Qué te parece, Paola? Sí, doctor, buenos días. Justamente recordando, me acuerdo que el dolor que presenta, en ese caso el paciente presenta un dolor eh, pungitivo y está recostado, que ese se va a incrementar con la tos y está acompañado de tos secas y también se incrementa con la respiración. En el caso del paciente, podría Muy ser bien, un muy dolor bien. de origen pleurítico. De origen pleurítico, por supuesto, ¿no es cierto? Muy bien, Paola. ¿Qué diagnósticos diferenciales tenemos que hacer del dolor pleurítico? ¿Qué otras situaciones clínicas podrían confundirnos con dolor pleurítico?
¿Recuerdas? ¿Alguien recuerda hacer diagnóstico diferencial? A ver, Vivian. Podría diferenciarse por la mialgia, si hay periostitis o algún Perfecto, la proceso mialgia. cosocondral. Así es, la mialgia intercostal puede tranquilamente semejar, igualito una fractura costal. Imagínense, si uno tiene una contusión y una fractura costal, obviamente el dolor va a ser, pues, obviamente se va a incrementar con los movimientos respiratorios. Obviamente el síndrome a veces no se presenta de manera completa, ¿no? Pero una vez que está presentado así como en este caso, obviamente no hay duda para poder sugerir que el paciente puede tener un problema de tipo pleural. Y si tiene un problema de tipo pleural y el dolor de tipo pleurítico, ustedes saben perfectamente que para que eso ocurra, tiene que haber una irritación de la pleura parietal, ¿correcto? Esa irritación de la pleura parietal puede ser por irritación de la propia pleura o puede ser por un proceso extendido del parénquima pulmonar. Acuérdense ustedes que cuando presentamos el síndrome de condensación o síndrome neumónico, podía presentarse dentro del cuadro clínico de un paciente con síndrome neumónico, que es un síndrome parenquimal, podía presentarse dolor pleurítico, precisamente la irritación de la pleura parietal, ¿no? Entonces, muy bien, esas manifestaciones son importantes. Ya entonces ya tú has hecho una inclusión de algunos otros síntomas que llamó la atención, entre ellos la presencia de tos no productiva, ¿no? Entonces, si ustedes suman las molestias de dolor localizado, fungitivo, que se incrementa con la tos, con la respiración, y que está acompañado de tos no productiva, ustedes tienen toda la autorización de pensar que hay algún problema de irritación de la pleura parietal, que esa irritación de la pleura parietal puede ser por irritación de la pleura primariamente, o sea, una pleuritis pura, o puede ser por extensión, de repente, de un problema inflamatorio del pulmón que pueda comprometer la pleura parietal, ¿no? Entonces, así, pensar de manera amplia para poder hacer las disquisiciones. Muy bien, miren ustedes, ya estamos ya configurando ya un cuadro más o menos ya que tiene sentido, estamos armando el rompecabezas y de eso se trata. El diagnóstico se trata de armar el rompecabezas y de tal manera que las piezas vayan, pues obviamente, vayan ubicándose en el lugar preciso sin forzarlo. Tenemos un varón de 20 años, ¿no? Dependiente, que se llama trabajador y estudiante a la vez, ¿no? Y que tiene, pues, obviamente, como cuadro clínico dominante las manifestaciones que ustedes han dicho. El paciente tiene disnea, tiene dificultad respiratoria, tiene dolor aparentemente de tipo pleurítico, ¿no es cierto? Y tiene, obviamente, manifestaciones de compromiso del estado general, ¿no? Este paciente tiene, obviamente, decaimiento, inapetencia, ¿no es cierto? Entonces, y además tiene un síndrome, ¿no? Que lo podemos asociar al cuadro clínico anterior, tiene un síndrome febril. Este síndrome febril no es muy intenso, miren ustedes, el paciente tiene 38 grados, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, asociando todo eso, obviamente fácilmente uno puede pensar de que el paciente puede tener un cuadro inflamatorio subagudo, ¿no? Comprometiendo la pleura, no sé si compromete el pulmón, si es primario de la pleura o secundario, o llama ¿no? Por extensión de una patología, llama parenquimal, que no aparece acá, porque si acá apareciera, por ejemplo, tos productiva, entonces, lógicamente, ya, ustedes tendrían que estar pensando de que hay algo en el parénquima, porque la tos productiva no puede venir pues, por un dolor, por un compromiso exclusivamente de tipo pleural, ¿ya? Entonces, esa es la utilidad de preguntar al paciente si la tos está acompañada o no de producción. Siempre que se acompaña de producción, entonces ustedes están sugiriendo que además el paciente tiene un problema de tipo parenquimal o bronquial, ¿no? Está de repente irritando la pleura, ¿no? Acuérdense ustedes que cuando nosotros hacemos los síndromes, nosotros por criterio didáctico tratamos de separar los síndromes, pero en algunas situaciones pueden venir síndromes con llama asociados. Un paciente que tiene una neumonía puede hacer un empiema y el paciente obviamente tener un síndrome pleuroparenquimal. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, es la utilidad de hacer la historia clínica y desmenuzar cada uno de los datos. Correcto. Muy bien. Entonces, este paciente va pues al consultorio particular y a veces cuando uno analiza de manera rápida y sin ningún tipo de criterio, por eso hay que hacer, pues, obviamente, siempre la crítica, ¿ya? Por más pequeño que sea un consultorio, hay que ser responsables.
Entonces, obviamente, seguramente no hacen el examen apropiado y este paciente lo catalogan como un resfriado, de un analgésico, antibiótico, es un cáncer. El resultado, que este paciente acude a emergencia ya de manera, obviamente, con un cuadro más intenso, molestias más intensas. Y eso es lo que van a ver. Esta historia clínica refleja lo que ustedes van a ver en emergencia. Si nosotros hacemos una pequeña encuesta de los pacientes que llegan a emergencia del hospital, entonces estos pacientes antes de llegar al hospital han pasado por 2 o 3 opiniones, a veces de la posta, a veces de consultorio particular, o a veces de la farmacia, porque el paciente lo primero que hace es ir a la farmacia, ¿no? Porque a veces la consulta médica cuesta y a veces la posta tiene que hacer cola, entonces más fácil van a la farmacia y piden una medicación o el farmacéutico le da una medicación. Bueno, que no siempre pues es efectiva, pero que no está en su capacidad poder hacer diagnóstico, ¿no? Preciso, ¿no? Entonces, esa es la situación. Nosotros tenemos ese tipo de estadística. Los pacientes vienen en promedio, tienen 2 o 3 consultas previas antes de llegar a la emergencia, ¿no? Y es lamentable que el paciente, obviamente, pues tenga que hacer ese peregrinaje para finalmente llegar a un hospital ya descompensado. Por eso nos dicen a nosotros, pues, el hospital de la muerte. ¿Por qué? Porque los pacientes vienen cuando ya no pueden, cuando están agotados, llegan recién. Entonces, obviamente, pues, se complica toda la situación. A ver, vamos a dar la palabra a Jennifer Altamirano. Jennifer, ¿me escuchas? Jennifer. Jennifer, ¿estás bien? ¿Cómo estás, Jennifer? Basado en todo este cuadro clínico que hemos analizado, ¿no es cierto? ¿Te llama la atención con los antecedentes? ¿Qué puedes decirme de los antecedentes y otras que no aparece acá, pero que está de repente en la introducción de la historia clínica, ¿no es cierto? Es un paciente obviamente trabajador y dependiente, ¿no? Estudiante y trabajador dependiente, ¿no? ¿Qué te llama la atención de los antecedentes en relación al cuadro clínico? ¿Puedes hacer algún comentario? Bueno, dice que es trabajador dependiente, estudia de día y trabaja de noche. Y sí, también comparte su habitación con un amigo que volvió a su provincia porque se sentía mal. Y el trabajo nocturno es panadero. Muy bien. ¿Y qué te llama la atención de eso? ¿Tendrá alguna gravitación, alguna implicancia en la presentación de su cuadro? Jennifer, no sé si trabajas tú y de repente trabajas, Jennifer, no sé, pero te digo, ¿cómo te sentirías tú si tienes que trabajar en la noche? Pues el panadero trabaja pues a las 4 o 5 y tiene que estudiar en la mañana. Bueno, sí, hubiera un cansancio, pero no en el... Claro, no, tremenda, ¿no? Gravita tremendamente. Otra cosa que este paciente vive solo, pues. ¿No? Pues el paciente vive, claro, tensionado, agotado, obviamente, el sueño es fundamental. Por eso yo no me incomodo cuando la gente quiere dormir, pues por supuesto que quiere dormir, obviamente es una forma de recuperar las energías para estar pues, más atento, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, este paciente está sometido a una situación de un estrés crónico, ¿no es cierto?, que le impide, pues, un esfuerzo físico bastante fuerte. Y encima, pues, viviendo solo, seguramente, pues, no tiene la atención que por suerte tenemos nosotros, que tenemos familia, que tenemos personas que viven con nosotros, que se deben preocupar por nuestra alimentación, por nuestro bienestar, etcétera, etcétera. Entonces, el paciente tiene que hacer, pues, obviamente, todo ser solo, ¿no es cierto? Entonces, lo pone en un riesgo bastante alto, y eso es lo que ocurre en la mayor parte de nuestra gente que viene a veces, que migra de la sierra y tiene que, romperse, el alma para poder, seguir teniendo algo de bienestar acá en una ciudad tan complicada y tan difícil, ¿no es cierto? Obviamente. La situación dice con decaimiento, sueño, muy bien. Yo creo que toda esa situación. ¿Y qué me contesta del amigo? ¿Tiene alguna relación, tendrá alguna relación con el amigo? Jennifer. ¿O no tiene importancia? Compartía la habitación con un amigo que volvió a su provincia porque se sentía mal. ¿Puede tener alguna
significación. Puede ser que el amigo tuviera una Claro. infección o algo. Así Oye, es, eso ujú, es, ¿no? Cuando ustedes tratan de ver enfermedades infecciosas, mira lo que está ocurriendo actualmente con el COVID. ¿Qué estamos viendo? Contactos, aislamos a una persona, obviamente para evitar la transmisión, ¿no es cierto? Aislamiento no significa que va a estar haciendo zumba en la casa con toda la familia, ¿no? Tiene que estar en su cuarto solo, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, si un paciente obviamente comparte la habitación y hay alguna enfermedad que puede transmitirse por contacto, ¿no es cierto? Obviamente tiene importancia. Entonces, cuando ustedes hacen una historia clínica respiratoria en un paciente respiratorio, entonces lo primero que tienen que ver son los contactos. Acuérdense ustedes que me parece que les manifesté, en salud pública existe un término que se llama, ¿no?, sintomático respiratorio. A ver, ¿quién me dice qué es sintomático respiratorio? A ver, Vivian. Vivian, Sí, doctor, ¿qué ¿me escucha? es un sintomático respiratorio? Esto te pueden Mm, preguntar en el examen, ¿no? es una persona que tiene tos y expectoración por más de 2 semanas. Poco menos, de repente, no sé si les han hecho 2, 15 días o 10 días, ¿no es cierto? ¿No? Y que no remite al tratamiento convencional. Y esto tiene importancia de nosotros porque, claro, ahí dice más de 15 días. Ustedes enséñanse de acuerdo a a lo que les han dicho en la parte teórica, porque estos términos a veces son variables. Uno dice en 10 días, otro dice en 7 días, ¿ya? Si ustedes les han dicho 15 días, obviamente, si viene la pregunta, obviamente va a tener que responderse de acuerdo a eso. Pero ¿cuál es la importancia de esto? En nuestro medio, la incidencia de cuadros de tuberculosis pulmonar es altísima. En consecuencia, un sintomático respiratorio tiene la obligación, el médico, de hacerle un descarte, tenga o no. Yo no estoy afirmando que el paciente tiene, pero el médico está obligado a hacer un descarte de tuberculosis en nuestro medio. Ahora, si se van ustedes a otro lado, la cosa va a ser completamente diferente, pero en el Perú, ¿no es cierto?, estamos obligados por el ministerio, ¿no?, de hacer un descarte de tuberculosis en todos los sintomáticos respiratorios, ¿no? Y esa es la forma de captar, porque a veces los pacientes a veces están caminando con una tosecita ahí y nadie les hace caso. El paciente está bajando un poco de peso, no siente mayor cosa, siente a veces un poco de desgano, pero sigue trabajando, ¿no es cierto? Y al final, cuando llega el paciente llega pues ya porque ¿no?, porque está con dificultad respiratoria o el paciente tiene un episodio de hemoptisis y el paciente llega a la emergencia. Bueno, entonces van a ver ustedes que el promedio de este tipo de pacientes llegan a veces con cuadros de un mes y medio, de repente, más, ¿no? Porque los cuadros a veces no son tan aparatosos, ¿no? Entonces, ese es el cuadro clínico que les presento de este paciente, ¿correcto? Entonces, este paciente, con ese conocimiento que ustedes tienen, de que es un sujeto joven con un tiempo de enfermedad de 25 días, que tiene una patología respiratoria, porque no parece otra cosa en este caso, el paciente, ¿no?, que probablemente tenga un cuadro asociado a un compromiso pleural, ¿no?, y que seguramente o probablemente sea un cuadro de tipo inflamatorio infeccioso porque el paciente tiene fiebre, ¿no es cierto?, sin descartar las otras posibilidades, ¿no es cierto?, y con un antecedente que lo pone en riesgo para patologías, ¿no?, infecciosas, obviamente, debido pues a su estándar de vida y a su calidad de estudiante y trabajador, ¿no? Y este amigo que no sabemos qué es lo que tuvo, hubiese sido interesante averiguar que el paciente qué patología tuvo al final, o de repente fue una patología transitoria que mejoró, o de repente una patología que si hubiese sido estudiada adecuadamente, de repente pues el contacto sería de repente mucho más importante para plantear el cuadro clínico. ¿Correcto? Muy bien. Este es otro cuadro clínico. Vamos a darle la palabra a Huerta, Jimena. Jimena Huerta. Jimena, ¿me escuchas? Sí, doctor. Perfecto. A ver, Jimena, leamos este otro caso. Ya. Mujer de 65 años con historia de dificultad respiratoria moderada desde hace 10 meses. Manifiesta que se mantenía con unas molestias controladas en el servicio de neumología.
episodios de tos ocasional, a veces productiva, recibía inhaladores como el fenaterol. Su último control fue hace 7 días. Acudió a emergencia el día de ayer porque al realizar su trabajo y levantar algo de peso, se acentúa bruscamente la dificultad respiratoria asociada a dolor torácico izquierdo, fungitivo, que le impide respirar. Tos seca admitida en silla de ruedas con marcada dificultad respiratoria. Niega haber tenido fiebre, no ha bajado de peso. Antecedente, diagnosticada de EPOC hace un año, controlada en el servicio de neumología. A los 18 años fue tratada por TBC pulmonar. Niega otras patologías, excepto dolor en articulaciones de las manos y dedos, catalogada como artrosis. Muy bien. Yo creo que acá hay algunos síntomas que, miren ustedes cómo se replican, pero el contexto es completamente diferente, ¿cierto? ¿Qué te llama la atención, a ver, Jimena, del cuadro que es con la que has leído? La marcada dificultad respiratoria debido a la enfermedad pulmonar obstructiva. Muy bien. Ya, pero ¿cuánto tiempo tiene? ¿Tú crees que es la misma cuadro clínico que de fondo tiene este paciente o se ha sobreimpuesto alguna otra complicación? Yo creo que ya tiene una complicación. Así es, ¿no? Porque el cuadro clínico es bastante claro. Es una paciente bronquial crónica, ya eso ya está catalogada definitivamente como EPOC, porque lo ven en el servicio de neumología. Este paciente, como dice la historia clínica, eso es lo que tienen que hacer ustedes. Cuando están frente a un paciente con cuadros crónicos, ustedes obviamente tienen 2 o 3 posibilidades. Uno, el paciente está empeorando su cuadro de base, ¿no es cierto?, por sí solo, ¿no es cierto? 2, el paciente empeora su cuadro o sus síntomas debido a la sobreimposición de otra complicación, ¿no? Y esta complicación puede ser de tipo respiratorio, como en este caso, o puede ser por una complicación de otra naturaleza. Puede ser, obviamente, un paciente que tiene ¿cómo se llama? Un paciente con una neumopatía crónica, que haga el paciente encima una neumonía, obviamente se descompensa. Que el paciente haga una falla cardíaca, son 65 años. El paciente, obviamente, también se descompensa. Entonces, esa es la situación. Entonces, siempre ustedes establezcan, como acá se menciona en la historia clínica. La historia clínica, ¿qué menciona? Que este paciente, a pesar de su diagnóstico, estaba controlada en el servicio, episodios de tos ocasional y tos productiva, y con el tratamiento que recibía este paciente, obviamente, la paciente se mantenía estable dentro de sus limitaciones, ¿no? Ese se llama estado basal del paciente, ¿no? Entonces, acá miren ustedes, todo este contexto que te manifiesto debería ir en antecedentes, y se repiten antecedentes, pero como tiene relevancia enorme en el cuadro clínico, entonces no es nada, no es nada, como se llama, raro, que uno ponga en la parte introductoria esta situación, porque yo estoy convencido de que este paciente obviamente tiene una patología adicional respiratoria, pero sobre un cuadro, ¿no?, que yo debo precisar, ¿no? Y como tú muy bien dices, obviamente este paciente, obviamente tú, mira, su último control hace 7 días, o sea, si hace 7 días el paciente estaba, pues obviamente el neumólogo lo ve y le dice, bueno, si hace su tratamiento, usted está yendo bien, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo de enfermedad tiene este paciente al llegar a emergencia? ¿2 días? ¿Verdad? Bueno, un día. Prácticamente 2 días, ¿no? El día de ayer se acude a emergencia, o sea, a emergencia el día de ayer, ¿no? Porque al realizar un esfuerzo, o sea, ni siquiera 2 días, ¿no? El paciente al mismo tiempo, lo que pasa es que nosotros lo vemos al día siguiente, ¿no? Por eso dice, acudió a emergencia el día de ayer, porque al realizar un trabajo y levantar peso, se dio bruscamente, o sea, ese paciente va de inmediato, o sea, no va al siguiente, sino va de inmediato al problema. Miren ustedes esta forma de presentación de la disnea. Entonces, cuando yo les digo que ustedes tienen que hacer una interrogatoria adecuada de la disnea, el tiempo de duración, los tipos de disnea, etcétera, etcétera, pues no es una exigencia que no tenga ningún tipo de valor. Tiene valor, les digo, porque obviamente la disnea, la forma como evoluciona cronológicamente, tiene que ver mucho con la evolución cronológica de la enfermedad que tiene, ¿no? Y acá, por desgracia, este paciente tiene ya una disnea de base, pero sobre la cual se impone o se sobrepone una complicación, ¿no?, aparentemente aguda, que de un momento a otro,
¿no es cierto? Asociado a las manifestaciones que digo de actividad física moderada, el paciente siente, obviamente, dificultad respiratoria bastante severa, ¿no es cierto? Y al igual que el otro paciente, obviamente este paciente además ha tenido un dolor de tipo fugitivo, que ya pues sería ocioso volver nuevamente a hacer la disquisición que hemos hecho inicialmente, porque es un dolor de tipo torácico, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Una mujer mayor de 65 años, con historia de una enfermedad crónica obstructiva de hace un año de evolución, que recibe inhaladores, ¿no es cierto? Con un control 7 días previos, ¿no es cierto? Y que acude por un cuadro abrupto, prácticamente de inmediato se va a emergencia, porque hay un cuadro de dificultad respiratoria extrema, dolor, ¿no? Pungitivo en el hemitórax izquierdo, ¿no es cierto? Que lo lleva pues a emergencia, ¿no? Y también les han dicho a ustedes que en la historia clínica es importante poner a veces los datos negativos, porque la cosa más frecuente es que lleguen al hospital pues, de patología respiratoria son pues obviamente cuadros infecciosos. Entonces, y una manifestación de cuadro infeccioso es obviamente pues la fiebre, ¿no? Entonces no está por demás hacer un interrogatorio rápido si ha tenido fiebre o no y reportarlo, ¿no? La paciente niega haber tenido fiebre y no ha bajado de peso. ¿Qué significa eso? Significa que la paciente pues ha estado bien controlada. Bronquitis crónica, todo lo que quieran ustedes, ha estado bien controlada. El paciente ha estado haciendo su actividad física, no ha tenido fiebre, el paciente ha estado alimentándose bien, no ha bajado de peso, ¿no es cierto? Y el antecedente, obviamente, acá es importantísimo. ¿Qué te llama la atención de los antecedentes? A ver, ¿cómo se llama? Carla. Carla Tineo. Carla. Doctor, buenos días. Sí, doctor, buenos días. Buenos días, Carla. ¿Qué te llama la atención de los antecedentes, hija? Que fue tratada con TBC a los 18 años. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces, eso significa que tuvo ya un antecedente que pudo haber afectado ya su, o sea, en sí ya su capacidad de los pulmones. Por supuesto, ¿no es cierto? Dependiendo obviamente de la severidad, después de la tuberculosis, lamentablemente, ¿no es cierto? Deja secuelas, ¿no? Deja secuelas, deja bronquiectasia, deja fibrosis, deja cavernas, ¿ah? Y también obviamente la tuberculosis se puede reactivar o no. Disculpe, ¿si puede respirar en la tuberculosis? Se puede reactivar, hijita, o sea, se puede reactivar, por supuesto, una persona puede reactivarse sí, la la tuberculosis, TBC, ¿no es cierto? si no es Entonces, por eso es importante. adecuado, sí. Claro, por eso es importante que se piense, diga que el paciente no ha tenido fiebre, no ha bajado de peso, o sea, eso no nos niega definitivamente, pero obviamente es un dato que está en contra, ¿no? Diferente sería si te digo que el paciente ha tenido fiebre, ha estado bajando de peso, el paciente ha tenido tos productiva, entonces voy a pensar tranquilamente que este paciente puede tener una exacerbación de su EPOC, ¿no? O puede haber, pues, obviamente de repente reactivado su tuberculosis, por supuesto, ¿no? Y eso es interesante porque cuando ya tú haces el planteamiento en neurología, tendrás que orientar y pedir pues, estudios complementarios en el, en esputo, qué sé yo, para hacer la aproximación diagnóstica, ¿no? Entonces, eso es importante. Miren, cuadros clínicos que si bien es cierto tienen los síntomas más o menos repetidos, pero la forma de presentación y el contexto es completamente diferente, ¿no es cierto? Muy bien, vienen ustedes, interesantes los cuadros clínicos que sirve para revisar todo esto. Bueno, el examen físico del cuadro del primer caso que presentamos. A ver, Joyce Pérez. Joyce, ¿me escuchas? Ah, no tiene audio. Bueno, qué lamentable. Bueno, a ver, perfecto. Lamentablemente, pues tenemos que charlar, ¿ya? Pierina Ponce. Aquí, Pierina. aquí, doctor. ¿Me escucha? Perfecto. Por favor, sí, Pierina, te escucho perfecto. Lee la historia clínica del primer caso. Recuérdate de este chico de 18 años o de 20 años, ¿ya? Entonces, ese es el examen físico. A ver, lee el examen físico. Ok, la historia clínica del primer caso, el examen físico. Las funciones vitales es una presión de 85 por minuto. Presión arterial. Hijita, pulso. Pulso, disculpe, doctor. Sí, pulso. Ya. Disculpe. Pulso, 85 por minuto. Presión arterial, 110/70.
respiraciones 30 por un minuto y la temperatura es de 38.2 grados. En el examen general, un paciente en mal estado general, orientado, lúcido, con una fase disneica ansiosa, semisentado con la cánula de oxígeno nasal, hidratado, adelgazado, lectosómico. En la piel y faneras, palidez de la piel y mucosas, piel caliente y húmeda, prominencia de los relieves óseos y el tejido celular subcutáneo disminuido. En el sistema linfático, aparentes adenopatías axilares pequeñas. En el examen regional, es normocéfalo, mirada brillante, ansiosa, aleteo nasal, tórax. En el tórax es asimétrico, abombadamiento derecho y movilidad disminuida que se corrobora con la amplexación. A la palpación, el BBB abolidos. ¿Qué es BBB? No me tienes que... Vibraciones vocales. Vibraciones vocales abolidas. ¿Qué evalúas a la palpación? A ver, antes de pasar. A ver, Pierina, ¿qué evalúas en la fase esta de palpación? ¿Qué aspectos del aparato respiratorio evalúas en la palpación? La fonación, doctor. ¿Cómo es la palpación, no es cierto? Tú agarras la palma de la mano, le pones en el pecho, ¿no es cierto?, del paciente o en el dorso del paciente. Evalúa los murmullos vesiculares, doctor. Esa es la palpación. Y tú evalúas dos fenómenos. Evalúas tú la movilidad, que se llama amplexación. Y evalúas la transmisión de los ruidos. Eso se llaman vibraciones vocales, para lo cual tú le dices a tu paciente que diga 30, 33, Andrés, otra vez, lo que tú quieras. Y evalúas, obviamente, la transmisión vibratoria, ¿no es cierto?, en la superficie del tórax del paciente. Eso se llama vibraciones vocales y son los dos pasos, los dos fenómenos que uno evalúa a la palpación. Entonces, BB significa vibraciones vocales. ¿Cómo están las vibraciones vocales? En este caso están abolidas, están disminuidas, doctor. Presenta a nivel de la... inferiores. En los 2 tercios inferiores. Ya. En la percusión presenta una matidez de trazo oblicuo hacia arriba y hacia afuera. No se ausculta el murmullo vesicular en esta área, no hay ruidos agregados. Se percibe egofonía y soplo en la zona media posterior. Ya, muy bien. Ahora, expliquémonos un poco. A ver, ¿qué llama la atención de las funciones vitales? Miren ustedes, cada vez que están ustedes haciendo el examen físico, están tratando ustedes de contrarrestar con su pensamiento que traen ustedes de la anamnesis, ¿no? Entonces, el pensamiento que traen de la anamnesis les sirve a ustedes, les orienta para que hagan ustedes un examen físico y traten de corroborar lo que están ustedes imaginándose, ¿no es cierto? Entonces, uno va haciendo, obviamente. Ahí Paola dice, le llama la atención la taquipnea, ¿no es cierto? Es un paciente que tiene 30, recuerden ustedes, y tiene fiebre, muy bien, Paola. Entonces, esos datos. Entonces, no hay variaciones de la presión arterial, ¿no? El paciente obviamente no tiene ningún desorden de tipo hemodinámico, pero sí llama la atención la respiración de 30. Porque la respiración, pues, para ustedes es entre 12 y 18 o 12 a 20, no sé cuántos les han dicho a ustedes. Entonces, encontrar un paciente con respiración de 30, obviamente, pues en reposo, definitivamente, pues tiene una manifestación que llama la atención, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien, muy bien. De 12 a 20, es lo que hemos quedado ya definitivamente nosotros, de 12 a 20, ¿no? Pero siempre dejamos eso para que corroboren o con el que se les ha proporcionado en la parte la parte teórica. Muy bien. Tiene pues algunas características. ¿Qué te parece el estado general de este paciente? Irina. Ya, en el estado general, bueno, nos afirma que el paciente presenta un mal estado general, que sí se encuentra orientado en el espacio-tiempo y que es lectosómico y se encuentra en un estado de adelgazamiento. Ya. Y además este paciente está semisentado, ¿no es cierto? Se tiene una disnea, no sé si lo han semisentado por la cánula, qué sé yo, pero tiene pues una provisión de de oxígeno por vía nasal. Entonces este paciente obviamente pues le han encontrado, ¿no es cierto? Porque
Cada uno de estos datos uno tiene que explicarse, ¿no? Entonces el oxígeno es como cualquier medicación, tiene indicaciones, tiene vías de administración, tiene tiempo de administración, etcétera. Entonces, obviamente, si le ponen oxígeno nasal es porque el paciente lo necesita, ¿no es cierto? Entonces, un paciente que tiene pues todas las características que hemos mencionado, con frecuencia respiratoria de 30, que está ansioso, sentado, y obviamente el paciente tiene una cánula nasal, hablar, puede ser que el paciente obviamente está con una disnea, ¿no? Entonces, ya hemos mencionado que la disnea no solamente es subjetiva, sino tiene una serie de manifestaciones objetivas, ¿no es cierto? Miren ustedes la tendencia, y cuando ustedes hagan ya la parte neumológica, ¿no es cierto? Ustedes obviamente, dentro de los exámenes, seguramente ustedes van a pedir ustedes una gasometría, para ver cómo está el intercambio gaseoso. ¿Ah? Miren ustedes lo importante que es esto. Y la otra situación que se desprende es lo que nosotros ya habíamos más o menos precisado o habíamos adelantado. Es un paciente que vive solo, que trabaja y tiene un sobreesfuerzo, ¿no es cierto? Obviamente que el paciente obviamente tiene un compromiso nutricional. Ahora, este compromiso nutricional, adelgazamiento, puede ser propio de su enfermedad o de repente, pues, conjuntamente con el antecedente de laboral y de estudio y de esfuerzos que tiene el paciente, ¿no? O sea, es un paciente que tiene, pues, todas las condiciones para poder hacer cuadros, obviamente, de tipo inflamatorio, seguramente, porque es un paciente disminuido en sus condiciones generales, están disminuidas, ¿correcto? Muy bien. Hagamos un análisis de lo que llama del examen de tórax. A ver, ¿qué me dice Rosa Calderón? Rosa Calderón. Doctor, buenos días. ¿Me escuchas? Buenos días, hija. A ver, dame una interpretación del examen de tórax. ¿Qué te parece? Lee primero y obviamente trata de explicarte, o si no, no discutimos, no te sientas con llama incómoda. Asimétrico, abombamiento derecho y movilidad disminuida. Perfecto, hay más, analiza eso. Hay más. Analiza esa primera parte. Claro, podríamos ver que es asimétrico y tiene una movilidad disminuida, o sea, ahí ya vemos un problema desde que sea asimétrico. Perfecto. O sea, la patología está ahí en el lado derecho, ¿no? Y corrobora obviamente los síntomas que manifestaba en la parte de la anamnesis, que tiene dolor torácico derecho. Es un tórax asimétrico, abombamiento del lado derecho, ¿no es cierto? Y que se corrobora la amplexación, o sea, ese hemitórax no se moviliza. Algo está indicando que ese hemitórax se movilice. No solamente no se movilice, sino que además algo está ocupando que determina que ese hemitórax obviamente esté distendido en comparación con el otro. ¿Perfecto? A ver, ¿qué te parece la palpación, Vivian? Vivian Díaz. Doctor. ¿Qué te parece la palpación, Vivian? ¿Podría la derecha de la... Sí, doctor, ¿me puede escuchar? Te escucho, sí. Que hay problemas con mi señal. Te escucho, hija, te escucho. Sí. Ya. En cuanto a la palpación, lo que llamaría la atención son las vibraciones abolidas, la percusión, la matidez de la percusión. Ya, no te digo la palpación, quiero que me analices la palpación. ¿Ya? La palpación dice vibraciones vocales abolidas en los dos tercios inferiores. ¿Eso es normal? Vivian. No. No, es definitivamente anormal. ¿Qué puede estar pasando? ¿Por qué las vibraciones vocales no pueden pasar? Ya, dice que estás hablando. Bueno, puede haber un poco de problemas a veces con esto, ¿ya? Entonces, simplemente para que ustedes tengan en cuenta, ya les mencioné, las vibraciones vocales de la llama de la voz, ¿no es cierto? Entonces, si hay alguna interferencia en medio del, entre la pared torácica y el parénquima que está vibrando, obviamente va a haber, pues, obviamente una dificultad, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, en los pacientes que tienen problemas a nivel pleural, ¿no es cierto?
obviamente que puede tener, pues, no sé, puede tener líquido, puede tener sangre, puede tener, se llama pus, puede tener de repente aire, obviamente el pulmón que vibra está alejado y en consecuencia el paciente, la vibración vocal va a estar alterada. ¿No? Y en este caso, obviamente, los 2 tercios inferiores, en un chico joven, definitivamente es una normalidad. Y por ahí dijeron también que la ocultación, ¿no es cierto? Síndrome de condensación, ¿qué faltaría para síndrome de condensación, por favor? A ver, ¿quién dijo síndrome de condensación? A ver, no se incomoden, planteen nada más. Esto es motivo de poema para que precisar algunos conceptos. ¿Tendrán un síndrome de condensación? Bueno, el síndrome de condensación, obviamente van a encontrar matidez, su matidez perfecto, ¿no? Pero las vibraciones vocales, ¿cómo están en el síndrome de condensación? Vivian, están aumentadas. ¿Se dan cuenta? Acá está disminuida, ¿no? Esto perfecto, ¿no es cierto? O sea, miren ustedes, las vibraciones vocales acá están disminuidas. Seguramente hay una interferencia entre el pulmón que vibra y la mano que explora, o sea, debe haber una interferencia a nivel del espacio pleural. ¿Muy bien? Y dice, no se oculta ruidos agregados y se percibe egofonía, ¿no es cierto? La egofonía, ¿no? ¿Qué concepto tiene de egofonía? A ver, ¿cómo se llama? Álvaro. Doctor, Álvaro. ¿me escucha? Egofonía. Sí, te escucho. Es la alteración en la ocultación pulmonar. La voz del paciente se escucha temblorosa, aguda. Vibrante, ¿no? Temblorosa, como el balido de una cabra, ¿no es cierto? Y sigue tú. ¿Y este soplo? ¿Egofonía es lo mismo que soplo o son 2 cosas diferentes? ¿Cómo, doctor? Acá dicen 2 datos. Se aprecia egofonía y soplo. ¿Son datos diferentes o es la misma cosa? ¿Qué te parece? Son diferentes. Perfecto, por supuesto, ¿no es cierto? Acá estamos hablando de un soplo en E, dice, ¿no? No es error de impresión, no, es soplo en E, o sea, la onomatopeya es en E, ¿no es cierto? ¿No? Entonces ya me dirán más adelante, vamos a ver, ¿no es cierto? Los soplos, hay una serie de soplos, por ejemplo, tubárico, con el síndrome de condensación, ¿no? El soplo cavernoso, ¿no? El soplo anfórico, el soplo, etcétera, etcétera, hay varios tipos de soplos, ¿no? Entonces, muy bien, ese es el tema del... Entonces es un sujeto joven, ¿no? En el cual se va a constatar que los problemas de desnutrición, de baja de peso, definitivamente, que tiene un cuadro de fiebre y tiene un síndrome, pues obviamente en el lado derecho, ¿no? Que nos está sugiriendo de que existe una interferencia de la transmisión de la voz, ¿no? Del parénquima hacia la pared torácica, ¿no? Entonces, el espacio pleural estará ocupado por algo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la conclusión, ¿no? Ahora, ese espacio pleural ocupado por algo, obviamente, será aire, 2 posibilidades, ¿será aire o será líquido? ¿Qué dices, Álvaro? Puede ser líquido debido a la matidez. Líquido, por supuesto, ¿por qué? Porque estás hablando de una matidez. Obviamente, si hubiera aire, habría... ¿Qué habría la percusión si hubiese aire ahí? Si fuera aire sería timpánico. Timpánico, por supuesto. Y estamos hablando entonces de un neumotórax, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, tú mismo, Álvaro. Lee el examen físico del segundo caso de la señora con antecedentes de POC. Funciones vitales, el pulso de 120 por minuto, presión arterial de 90/60, respiración 40 por minuto, la temperatura 36.5 grados Celsius. El estado general, paciente senil en muy mal estado general, marcadamente disneica, ansiosa, sudorosa, algo deshidratada, estado nutricional conservado, sentada con oxígeno por máscara Venturi. Piel y faneras, cambios seniles sin otras alteraciones, tejido celular subcutáneo conservado. No hay infiltraciones y no se palpa adenomegalias. Sistema osteoarticular, hipertrofia de falanges distales y aumento de la curvatura de las uñas. Dolor en articulaciones de manos y rodillas.
examen regional, normocefalia y aleteo nasal. Tórax, marcada taquipnea. Respiración corta, no se moviliza el hemitórax izquierdo. A la palpación, las vibraciones vocales están abolidas en todo el hemitórax izquierdo. A la percusión, hay timpanismo. En la auscultación hay murmullo vesicular ausente y no hay ruidos agregados. Respiración soplante de tono alto y musical en el ápex. Desplazamiento de la matidez cardíaca a la derecha. Muy bien. ¿Qué te llama la atención del examen físico, Álvaro? Bueno, como es una paciente senil, la temperatura está baja. En caso de que hubiera sido una infección, eso tendría que verse con la historia clínica. La presión arterial que está baja, la taquipnea. Muy bien, muy bien, muy bien. El examen físico general obviamente llama la atención pues de estas, ¿no? De las alteraciones de las constantes vitales. Vienen ustedes una presión de 90-60, habrá que ver cuál es el antecedente del paciente, ¿no? Entonces, si el paciente ha tenido una presión un poco mayor, ¿no es cierto? Y ahora tiene 90-60 sin estar deshidratada, obviamente tiene una significación bastante importante. Miren, tiene un pulso de 120 y una respiración de 40, está muy disneica la paciente, ¿no? Y tiene temperatura de 36.5. ¿Qué opinas del examen osteoarticular? Lo que llama la atención es la curvatura de las uñas, el aumento de la curvatura de uñas. Ya. ¿Qué tipo de alteración te está describiendo ahí? Acropaquia. Dedos en palillo. Acropaquia, eso, dedos en palillo de tambor, ¿no? ¿Y eso ocurre en qué pacientes? En hipoxia. Muy bien, en pacientes con desaturación crónica, que puede ser respiratoria, cardíaca o de otras patologías, ¿no? Entonces, eso tal depende en relación con el cuadro bronquial crónico que tiene esta paciente, ¿no es cierto? Con el EPOC que tiene esta paciente. Están ustedes frente a un dedo en palillo de tambor, o sea, un dedo hipocrático, ¿ah? Un dedo hipocrático, ¿no? Y en cuanto al examen de tórax, ¿no? Ven ustedes que tiene todas las características, ¿no? Semejantes al que se llama del otro paciente, ¿no? En cuanto a los hallazgos de la palpación, la percusión es diferente, ¿no? Lo demás es igual, pero la percusión, acá obviamente, ¿qué le dice? Que tiene timpanismo. En el otro caso, el paciente tenía matidez. ¿Ah? Mira ustedes, y lo demás obviamente se repite. La otra diferencia que existe acá es la presencia de una respiración soplante de tono alto y musical en el ápex. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué está Guayma aduciendo el que hace el examen físico? A ver, Paola. Paola Tawa. Sí, doctor, disculpe. Sí, ¿a qué se refiere, no? ¿O qué está aduciendo el que hace el examen físico cuando dice que existe una respiración soplante de tono alto y musical en el ápex? ¿Qué tipo de signo es eso? ¿Cómo se llama ese soplo de tono musical alto, como dice acá en el... ¿ah? Se llama soplo anfórico. Ese es un soplo anfórico. Muy bien, ¿ya? Un soplo anfórico. Muy bien, chicos. Hemos revisado una historia clínica. Ahora vamos a hacer una revisión. Miren ustedes. Cuando están frente a un paciente, estos dos pacientes obviamente tienen... Oye, muy bien, hija, muy bien. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Cuando uno está frente a un paciente con una patología pleural, como en este caso, en ambos casos, ¿no? Uno tiene estas 3 posibilidades o 4 posibilidades, ¿no? De las cuales los 3 primeros obviamente son los más frecuentes, ¿no? La paquipleuritis obviamente es un síndrome que puede presentarse, pero gracias a los tratamientos precoces que se hace de una serie de patologías infecciosas de la pleura, pues ahora no se ve muy frecuente, ¿no? Pero todavía es posible ver en algunas situaciones, ¿no es cierto? Pero no es obviamente tan usual como anteriormente lo era, ¿no? Entonces estamos frente a que puede ser una pleuritis seca. ¿Qué significa una pleuritis seca? Como su nombre le indica, es una pleuritis que no tiene efusión, que no produce derrame. Esto generalmente en las patologías iniciales, la inflamación pleural puede ocurrir, ¿correcto? Pero en la medida que obviamente que la pleura comience a comprometerse, va a ocurrir obviamente la
presencia de líquido. Eso se llama derrame pleural, ¿no? El derrame pleural puede ser de diversa naturaleza, como van a ver, ¿no es cierto? ¿No? Y la otra situación que puede presentarse es no derrame, sino puede presentarse la presencia de aire. Eso se llama neumotórax. Son las dos patologías más frecuentes que van a encontrar ustedes, obviamente, derrame y neumotórax, ¿no es cierto? Independiente de la causa que puede estar, especialmente en el derrame. Recuerden ustedes que el derrame puede ser de líquido bajo en proteínas, como ocurre en un síndrome de hematoso generalizado, o puede ser producido por un líquido de tipo inflamatorio, una pleuritis inflamatorias. Puede ser producida por presencia de sangre, como el hemotórax. Puede ser producido por presencia de kilo, como el kilotórax, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, o el piotórax, como, ¿no? Por presencia de pus. Muy bien, Álvaro, ¿no? Entonces, todas estas situaciones están implicadas. Y la forma como nosotros hacemos la diferenciación es precisamente basado en el cuadro clínico de su paciente, ¿no? Por eso nosotros hemos hecho la discusión de todos los síntomas que presentan los pacientes, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que la pleura, pues obviamente tiene una ubicación bastante extensa, ¿no? Existe la pleura parietal, la pleura visceral, ¿no es cierto? Entonces, cada una de ellas con sus características de tipo histológica y sus características de tipo de vascularidad, ¿no? La distribución, acuérdense ustedes que la pleura visceral no solamente tapiza el pulmón, sino se refleja, ¿ya? Entre las fisuras, ¿no? Acuérdense la fisura mayor y menor, ¿no? Especialmente en el lado derecho, ¿cierto? Obviamente la pleura se introduce a este nivel y eso se llama pleura fisural, ¿no? Igualmente la pleura parietal, obviamente que tapiza toda la parte interior de la caja torácica, lo dividen pues ustedes en pared torácica, diafragmática y mediastínica. Y acuérdense ustedes esta situación que les dije ya en la discusión de la historia, que la única pleura que tiene obviamente terminaciones dolorosas, obviamente es la pleura parietal. De tal manera que si tienen un dolor pleurítico, obviamente están ustedes diciendo que el paciente tiene una irritación de la pleura parietal. Irritación, ¿ya? Entonces, ahora, los derrames pueden presentarse con irritación y sin irritación. Los derrames que se presentan sin irritación generalmente pues, no comprometen la pleura. Es parte integrante seguramente todo un síndrome de hematoso, ¿no? Y el líquido que contiene seguramente es pobre en proteínas y eso se llama ultrasudado. Ocurre en el síndrome nefrótico, en el edema hipovolémico de cualquier naturaleza, en la insuficiencia cardíaca. En esos casos, obviamente, la pleura participa pasivamente, no activa, no hay inflamación pleural y por eso no hay dolor definitivamente. Pero cuando la pleura se compromete, obviamente va a haber pues dolor inicialmente por el compromiso de la pleura, ¿no? El espacio obviamente pues es virtual, ¿no es cierto? Y existe una dinámica de líquido en el pleural. El espacio pleural obviamente se produce líquido y se reabsorbe, ¿no? Y esto obviamente sigue los mismos lineamientos de movimiento del líquido que ustedes han visto del intravascular al intersticial, ¿no? Y además obviamente el drenaje linfático es importante. Miren ustedes, acá está centrado en el síndrome de hematoso, los mecanismos mediante los cuales se puede producir obviamente líquido en el espacio pleural, ¿no? Nuevamente, hemos mencionado que es obviamente virtual, prácticamente las dos pleuras están muy próximas, ¿no? Pero el líquido que tiene obviamente permite que el pulmón se desplace pues, libremente durante la respiración, ¿no? Entonces es un líquido bastante pobre en células, obviamente es un ultrafiltrado plasmático, ¿no? Y obviamente de acuerdo a las características anatómicas de las pleuras, obviamente ocurre una producción de pleura, entonces se llama de líquido de la pleura parietal hacia el espacio y una reabsorción por la pleura visceral hacia lo que se llama los capilares del pulmón, ¿no? Entonces, la presión oncótica, ya saben ustedes, atrae la luz de los vasos, dejando el remanente de presiones dentro del equilibrio de presiones y la eficacia del sistema linfático es lo que determina la presencia de líquido en la pleura, ¿no? Depende obviamente del contenido de la proteico, depende de la permeabilidad, cuando se ha mencionado. Si la pleura está irritada, el componente de proteico va a estar incrementado y es un índice para diferenciar los derrames, obviamente, de tipo inflamatorio y no inflamatorio, ¿no? Nuevamente, si la pleura está inflamada, va a permitir el pasaje de moléculas grandes como albúmina, etcétera, y eso va a determinar seguramente. A ustedes les han hablado de los criterios de Light para diferenciar trasudados y exudados pleurales. Sin
nosotros obviamente a veces no nos percatamos, hay una producción bastante, una transferencia bastante dinámica de los líquidos, ¿no? De tal manera que en 24 horas prácticamente se produce una, ¿cómo se llama? Una producción de líquido aproximadamente entre 300 a 1200, que precisamente frente a con la dinámica que hemos mencionado, se produce en la pleura parietal y se reabsorbe en la pleura visceral, ¿no? Entonces, y de esa manera, pues existe una pequeñísima cantidad, obviamente que no llega pues, a los 60, 70 centímetros, que tiene suficiente para el desplazamiento de la flema de las pleuras, ¿no? Entonces, eso es interesante. No se olviden los compartimentos, obviamente, miren ustedes en la fisiología, hay que tener en cuenta estos 5 compartimentos. Primeramente, la microcirculación parietal. Acuérdense que la circulación parietal viene obviamente de la circulación sistémica. En consecuencia, obviamente, pues las presiones obviamente son de tipo sistémica. Después viene el espacio intersticial parietal, ¿no es cierto? La cavidad pleural que tiene presión negativa, recuerden ustedes, y el intersticio pulmonar y la microcirculación visceral que tiene la presión pulmonar. Entonces, la presión pulmonar pues es diferente, es menor que la perfusión o que la circulación de tipo sistémica. De tal manera que los capilares pulmonares, parietales y viscerales, obviamente de la pleura, obviamente son diferentes y por eso se producen los movimientos, ¿no?, del líquido de esa manera. Miren ustedes acá, de manera más gráfica, la producción del espacio, se llama de la pleura parietal, que llega al espacio visceral, perdón, a la pleura, al espacio pleural, y por supuesto se reabsorbe en la pleura visceral, ¿no es cierto? Entonces la diferencia está dada precisamente ahí. Y de repente más gráfica en esta otra que les voy a pasar, que solamente para que tengan ustedes en cuenta las magnitudes de las presiones, cómo se produce la transmisión o la producción y el drenaje del líquido pleural. ¿Ya? Esto solamente para que tengan ustedes una observación o un concepto bastante preciso de las variaciones, obviamente, que ocurren en estos compartimentos, ¿no? La presión hidrostática, obviamente, la pleura pues, parietal es alrededor de 30, ¿no es cierto?, hemos mencionado, y una presión intrapleural de 35, entonces, obviamente, el efecto neto de salida de líquido es aproximadamente de 35. Esto se va a poner, pues, obviamente, se va a contrarrestar con la presión osmótica, ¿no es cierto?, y que determina, obviamente, que más bien el líquido tenga a retenerse, ¿no es cierto? La presión de coloides del espacio pleural, pues, es baja, de 8 centímetros, ¿no? Entonces, la diferencia de presiones, obviamente, determina el movimiento del líquido que les he mencionado. De todo esto, recuerden ustedes, el líquido pleural se produce en la pleura parietal y se reabsorbe en la pleura visceral y tiene una cantidad bastante pequeña, en manera fisiológica, que llega a los 60, 70 centímetros, ¿no es cierto?, que es lo que nosotros tenemos normalmente, ¿correcto? Acá, obviamente, una gráfica de las presiones, ¿no es cierto?, para que ustedes lo revisen de manera más apropiada, lo vuelvan a ver, ¿no es cierto? Y esta situación es importantísima. Ya se ha mencionado, estamos hablando de síndromes, en consecuencia, ¿no? El derrame no es, pues, no es una enfermedad, sino puede ser varios tipos de patologías. Empezar el tipo de derrame que puede presentar, pus, linfa, puede presentarse sudado purulento, puede presentarse simplemente un líquido pobre de proteínas, como un trasudado, etcétera, ¿no? Y también la velocidad de producción es diferente, ¿no es cierto? Se puede proceder rápida o de manera insidiosa, ¿no? Y obviamente, dependiendo de la magnitud, miren ustedes, puede producir obviamente la dificultad respiratoria, como en este caso. Nuestro paciente obviamente tenía 2/3 del pulmón ocupado por líquido, ¿no es cierto? Entonces, esto obviamente interfiere con la movilidad de ese pulmón. Por eso este paciente adoptaba pues un decúbito lateral contrario, ¿no?, para permitir que el pulmón sano se distienda adecuadamente, ¿no? Y por inicial puede haber un dolor pleurítico, ¿no es cierto?, por irritación de la pleura, ¿no? Cuando se acumula rápidamente puede, pues, ocasionar a veces derrame o una interferencia con la respiración de bastante intensa, ¿no es cierto?, y el paciente inclusive puede llegar a presentar cianosis, ¿no? Acá tienen ustedes lo interesante que se presenta. Cuando se presenta el derrame, obviamente el líquido va a colapsar el pulmón, ¿no?, el emitórax correspondiente, va a desplazar el mediastino. Entonces, en el examen físico también se ve
que la tráquea está desplazada hacia el lado sano, ¿no es cierto? Y por supuesto, cuando el desplazamiento es bastante intenso, puede interferir con el drenaje vascular y originar obviamente desórdenes hemodinámicos, ¿no? Hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Acá nuevamente, miren ustedes cómo se desplaza, ¿no? El derrame desplaza, ¿no? Aunque no está muy bien graficado acá, pero hacia el lado derecho, hacia el lado sano, ¿no? Esta es la fisiopatología. ¿Por qué puede producirse un incremento de la presión hidrostática? Esto ocurre en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Insuficiencia cardíaca pueden encontrar ustedes, obviamente, aumento de la de líquido en el espacio pleural. Y esto se debe precisamente a un incremento de la presión hidrostática. La disminución de la presión osmótica capilar, ya lo hemos dicho, cualquier paciente que tiene disminución de la albúmina de más importante va a ser un edema generalizado y también pues, puede tener localización de líquido en el espacio pleural. El incremento de la permeabilidad, les está hablando a ustedes de un compromiso primario de la pleura, ¿no? Acá obviamente la pleura está inflamada y el problema es, hay un aumento de la permeabilidad y en este caso obviamente pues el líquido tendrá una buena cantidad de proteínas. El otro componente que les he mencionado que interviene es el drenaje linfático. Si este drenaje linfático obviamente está bloqueado, ¿no es cierto? El paciente puede tener obviamente acumulación de linfa, ¿no? Quilotórax, ¿no es cierto? Y en casos no muy frecuentes puede haber pues movimiento porque el diafragma no es una membrana completamente hermética, ¿no es cierto? Hay vasos que lo están obviamente atravesando y puede haber pequeños defectos, ¿no es cierto? Puede pasar líquido entonces del espacio peritoneal a través obviamente al espacio obviamente pleural. Pero esto es raro definitivamente y lo más frecuente son los que están los 4 primeros. Miren ustedes aquí nuevamente, el aumento de presión hidrostática o la disminución de presión osmótica va a producir acumulación de líquido pleural. Obviamente, los tipos fundamentales que tienen que ustedes que hacer la diferenciación. Si es un transudado, es un exudado, ¿no es cierto? En el transudado no habrá dolor, en el exudado probablemente habrá dolor, ¿no es cierto? Y en el transudado es un filtrado pues, con capilares intactos, sin consecuencia, la concentración es bastante baja. En cambio, los exudados, por aumento de la permeabilidad, los líquidos son obviamente ricos en proteína, obviamente, que es la característica del líquido, ¿no? Exudativo, líquido inflamatorio, ¿no? Y ahora lo que les he mencionado, hidrotórax, que es el transudado simplemente, y exudado puede ser serofibrinoso o puede ser bastante intenso, como el purulento, en el caso estamos hablando de empiema, pero también puede producirse por sangre, ¿no? Y la localización, obviamente, ¿no? Y el quilotórax, ¿no? Esas son las alternativas en cuanto a derrame, ¿no? El cuadro ya lo han mencionado ustedes, dolor, ¿no es cierto? La tos, obviamente no productiva, y la dificultad respiratoria que está en relación con la magnitud del derrame, por el colapso pulmonar, ¿no es cierto? Desplazamiento del mediastino y, por supuesto, pues seguramente a una influencia también de tipo central cortical, ¿no? Los signos obviamente tienen ustedes acá, ya ustedes lo han discutido, me parece muy bien que han discutido, acá tienen un resumen de todo lo que van a encontrar definitivamente, el soplo pleural expiratorio, no se olviden, el soplo en E, ¿no es cierto? La egofonía, que muy bien, Álvaro nos dio su opinión, la pectoriloquia que puede estar presente en estos pacientes. Eso no lo vamos a repetir porque ustedes ya saben definitivamente. Hay borramiento del ángulo costofrénico, miren ustedes, para que haya un síndrome de derrame pleural detectable a la semiología, el examen semiológico, tiene que haber una cantidad significativa, ¿no? Entonces hay grupos pequeños que a veces no podemos ver ni siquiera, a veces radiológicamente, ¿no? Miren ustedes, para que desde el punto de vista radiológico se vea una obturación del seno costodiafragmático, entonces debe existir mínimo un volumen de entre 500 y 600 centímetros cúbicos. Miren ustedes, si radiológicamente no se puede ver físicamente, obviamente es difícil, imposible encontrar, obviamente, los signos que estamos mencionando, ¿no? Pero cuando esto aumenta, obviamente sí, como en este caso, que vieron ustedes, el paciente tiene una alteración, una matidez, que tiene que describe una curvatura, esa curvatura que ustedes han visto de repente o han detectado en el examen físico, se ve más claramente en el examen lógico, y eso determina lo que se llama la curva de Damasov, ¿no? La Damasov es una curva con
cóncava con la parte más alta en la parte externa, ¿no es cierto? Esa es la línea de Damasó. Pero acuérdense ustedes que no es el caso, pero puede existir derrames por debajo del pulmón, o sea, derrames obviamente localizados. Un derrame localizado interesante es lo que puede ocurrir entre las fisuras y tiene la apariencia de tumor, pues, pero que de un momento a otro desaparece, por eso se llama tumor fantasma. Y también cuando no, la pleura inflamada puede producirse puede producirse adherencias, fibrosis, y el líquido puede, pues, obviamente, eso se llama derrame de pleura enquistado. Eso ocurre por un problema de tipo inflamatorio, donde hay producir adherencia de sinequias pleurales, entonces obviamente el líquido queda, obviamente, ¿no? Queda confinado en un área determinada. Muy bien, esa es la fisiología del derrame pleural, que ya lo vemos, ¿no es cierto? Acá tienen ustedes la representación radiológica, es un derrame masivo, miren ustedes el desplazamiento de la silueta hacia el lado izquierdo, ¿no es cierto? Hacia el derecho, ¿no es cierto? Y acá, bueno, no se ve en la tráquea, pero la tráquea también está desplazada, o sea, todo el mediastino se desplaza. Muy bien, esta es la del derrame pleural, muchas situaciones, ¿no? Aumento de la permeabilidad, tuberculosis, neoplasias, aumento de la presión intravascular, obviamente insuficiencia cardíaca, disminución de la presión pleural, aumento del líquido por lesiones, etcétera, todas las posibilidades. Para cerrar el primer caso, este paciente joven con toda esa patología correspondía a un derrame serofibrinoso, ¿ya? Y la etiología es un derrame de tirotuberculosis, es una pleuritis tuberculosa con derrame. Eso es lo que tenía el primer paciente, ¿ya? Pero también se puede presentar, miren ustedes, en los otros síndromes. Tengan en cuenta ustedes todas estas circunstancias, obviamente que tienen que hacerlo pues en el contexto del cuadro clínico. Otra patología que ustedes han visto, obviamente, es la presencia de aire, ¿no es cierto?, en la cavidad pleural. Normalmente, cuando hay una fuga de aire en la cavidad pleural, esto se drena rápidamente hacia los capilares por estas diferencias de presiones. Miren ustedes, las presiones, obviamente, atmosféricas del aire, obviamente, ¿no es cierto?, son mayores. En consecuencia, si hay una pequeña cantidad de aire, obviamente se desplaza por reabsorción al capilar pleural y obviamente se renueva, se desplaza el aire y no hay obviamente un neumotórax. Entonces, pero obviamente cuando se produce era intensa o más complicada, el tórax obviamente se puede producir obviamente ya la incapacidad del desplazamiento y obviamente va a producir interferencias y todo el cuadro clínico visto en la segunda persona. Acuérdense que esta persona hace un cuadro de disnea. Eso significa que algo se ha producido. Esta paciente con vías respiratorias obviamente ya comprometidas, con EPOC, etcétera, probablemente ha tenido alguna, obviamente, zona de debilidad de la pared y el esfuerzo físico. Miren ustedes, cuando levantan peso, ustedes obviamente cierran la glotis, hacen lo que se llama maniobra de Valsalva. Y miren ustedes lo que ocurre con los levantadores de pesa, que ellos te ponen un cinturón bastante grueso para contener las vísceras abdominales, tener una presión intensa. Entonces, esta presión suficiente, no muy intensa en esta paciente que levanta un poco de peso, ha sido suficiente para producir de repente una ruptura pleural y la producción de un neumotórax, ¿ya? Entonces, el neumotórax, por supuesto, puede proceder, ¿no? Una herida punzopleural puede originar. En el caso de esta paciente, obviamente, probablemente su condición de respiratoria crónica seguramente tenía algún punto de debilidad. Pero también puede producirse por vías digestivas, ruptura esofágica, es un batido no muy frecuente, y obviamente también pues, mediastino, ¿no? Cuando hay ruptura esofágica, primero hay un neumomediastino y después puede haber un neumotórax, ¿no? Son patologías raras, pero que definitivamente pueden, de alguna manera, estar presentes en casos bastante raros. Hay una forma idiopática, un paciente con pulmones sanos, los pacientes son generalmente longilíneos, son pacientes altos, son pacientes obviamente asténicos, ¿no? Y estos pacientes a veces pueden tener un neumotórax espontáneo, ¿no es cierto? O sea, sin enfermedad previa, eso se llama neumotórax primario. Neumotórax secundario se llama cuando existe una patología pulmonar. En este caso de nuestro paciente será un neumotórax secundario. Miren ustedes, precisamente, este paciente tiene EPOC y tiene asma, ¿no es cierto? Pero en las infecciones parenquimales,
en las fibrosis pulmonares, inclusive los tumores, cualquier situación que puede romper la pleura visceral o va a producir obviamente fuga del aire, pues obviamente, porque la presión dentro de los alvéolos es mayor dentro del espacio pleural, que es negativo, en consecuencia el aire va a pasar y el pulmón se va a colapsar, ¿no? Se va a desinflar como si fuera un... Recuerden ustedes, puede ser traumático, ¿no? Un traumático trauma cerrado, fractura costal que rasga el pulmón, ¿no es cierto? Y atrogénico, esto obviamente puede ser motivo de tema de pregunta de examen. Nosotros a veces hacemos anerismos, ¿no es cierto?, de la vena subclínica, y por la proyección que hemos mencionado en una de las prácticas, hemos visto que el ápex está obviamente a 1 centímetro por el borde de la clavícula, y cuando entramos al vaso, la vena subclavicular, obviamente podemos penetrar, ¿no?, a la parte, obviamente, neumotórax, ¿cierto? Ocurre la biopsia transbronquial, obviamente en la ventilación mecánica. Recuerden ustedes ahora que estamos en plena cuarentena, se le conecta a un ventilador y el ventilador trabaja a una presión, obviamente, ¿no? Si la presión la controlamos adecuadamente, o el pulmón es demasiado rígido y tratamos de darle más presión, obviamente podemos reventar el pulmón, ¿no? Y eso se llama barotrauma, ¿no es cierto? Después hay un procedimiento terapéutico que se hacía en los pacientes que tienen grandes cavernas, ¿no es cierto? A veces sangran, las cavernas se infectan, entonces la única forma es obviamente meterle aire al espacio pleural y este pulmón para que se desinfle, obviamente, y se colapse, ¿no? Entonces, eso es obviamente lo terapéutico, que ya muy poco se hace, ¿no? Esto es lo que puede ocurrir en el paciente que tiene, ¿no es cierto?, un neumotórax, ¿no? Entonces, esto es el neumotórax que tiene el paciente y probablemente tenga esto. Cuando un paciente tiene esta sensación de muerte, asfixia, hay desorden hemodinámico. ¿Por qué? El neumotórax ha sido tan intenso que está perturbando con el drenaje, obviamente, venoso y la actividad hemodinámica. Entonces, esto se llama tensión. Entonces, ¿cómo diferenciamos un neumotórax sintomático de un neumotórax de atención? Porque el neumotórax de atención tiene alteraciones hemodinámicas, mientras el otro no lo tiene, ¿no? Eso que quede como concepto, ¿no? De repente puede haber una pregunta por ahí, ¿correcto? Muy bien, chicos, esa es obviamente la práctica de ahora, porque hoy ha sido bastante, productiva, me parece. Ojalá que esto haya sido de su parecer también. Si hubiera alguna pregunta, encantado de responderlo. De lo contrario, sé que tienen algunos exámenes pendientes, entonces vamos a programar con anticipación y de repente vamos a hacer una pequeña revisión ya preparándolos para el examen, ¿ya? El viernes, ¿ya? Seguramente en el interín va a haber, mañana creo que hay seminario, pasado mañana hay otras prácticas que van a estar programadas y ustedes van a tener la ocasión de verlas. Bueno, les deseo suerte y nos vemos el día viernes. Gracias. Gracias, chicas. Gracias. Nos vemos.